conformación de nuevas bancadas. Nos vamos nuevamente al hemiciclo principal. Sigue sesionando la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Barta. Se trata de la 7ª sesión extraordinaria. Se ha escuchado al presidente electo del Poder Judicial, a los representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, su opinión sobre los proyectos de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. En estos momentos se desarrolla el debate entre los miembros de esta comisión. Veamos. La cosa es la calidad jurisdiccional, que es lo que preocupa a los peruanos. Muchas veces se culpa al juez y no se pone en la balanza la capacitación que ha tenido, el conocimiento que tiene, el tiempo de experiencia que tiene. Entonces, entrar en la carrera de la magistratura en la Corte Superior o en la Corte Suprema, salvo contadísimos casos de estudiosos del derecho, es una barbaridad. Es una carrera que tiene que comenzar, subir y se le debe respetar al desarrollo de la persona en el sistema judicial. Los ascensos se deben a estudios. ¿Qué coronel o qué comandante puede subir a los grados de coronel o general de división si no ha tenido cursos de estudio de Estado Mayor? Es impensable. Entonces, yo veo bien como transitoria, creo que esto hay que pulirlo, sería muy interesante tener la opinión de quienes han vivido el derecho y quienes han vivido la judicatura. No es cosa menor. Posiblemente hoy, dadas las circunstancias políticas, se abre una rendija y quién más que nos pueda aconsejar que gente que posiblemente, como toda persona en una organización, tiene críticas. Y ese es el momento de poderlas conversar. Pero yo invoco acá de que tenemos que regresar a las bases. Queremos tener un buen producto, tenemos que regresar ahí. Tenemos que regresar a donde la gente que tiene la vocación que tuvo el doctor García Belaúnde. Yo soy testigo de excepción de esa conversación. Y realmente me impresionó que una persona rechace una oportunidad comercial por una razón muy simple, su vocación, no cosa menor. Entonces, yo sí creo que los proyectos tienen puntos interesantes, pero las organizaciones se hacen. Y las organizaciones no son de coyuntura. Se requiere que se genere una impronta, una cultura. Y se genera una cultura en nuestra judicatura y en nuestra fiscalía. Hoy, ¿cuántos fiscales viven abandonados y que tienen que enfrentar a la delincuencia en los lugares más hostiles? Hay países que recurren a la idea de lo que es acuartelamiento de policía y de fiscalía y de los jueces, para mantener y proteger la independencia del magistrado y no estar sujeto a entornos de crimen y delincuencia. Entonces, estas ideas, señora Presidenta, las pongo porque creo que aquí hay un trabajo, como le digo, en este documento hay cosas muy importantes, hay temas que para mí me parece que son interesantes, pero no nos olvidemos, son organizaciones que tenemos que buscar que desarrollen una cultura de compromiso, una cultura en la que los jueces puedan entregar su vocación de vida a la nación, los fiscales lo mismo, pero tenemos que manejar esto con cuidado. Ojo, ¿cuál ha sido el desarrollo presupuestal que hemos tenido? Pregunto, y acá termino, el Ministerio de la Mujer son 458 millones de soles de presupuesto. Se supone que cuando se creó el ministerio iría contra la violencia, contra el abuso, y seguimos con el abuso y seguimos con el tema. ¿Cuánto de la carga judicial son procesos entre ministerios y alcaldías y gobierno central? ¿Cuántos son temas que son divorcios? ¿Cuántos son temas de alimentos? ¿Qué carga judicial hacen eso? Es increíble que una alcaldía y un ministerio puedan llegar a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. Es absurdo. Vidaurre contra Vidaurre. Tenemos que revisar también ese ángulo. Muchísimas gracias, Presidenta, y un saludo a los señores magistrados, fiscales que están acá y que ayudan tanto el desarrollo peruano. Perdón, le cedo. Interrupción, congresista Arce. Sí. Congresista, para la interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Lechea. Solo un pequeño aporte que es importante, saludando a las autoridades de nuestro sistema de justicia a nivel nacional. Número uno, es muy cierto, hay jueces, fiscales que se esfuerzan y que ponen el pecho, sobre todo en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico,
a organizaciones criminales que exponen su vida, y hay que reconocerlos. Pero también hay algunos que son cuestionados, y evidentemente en ese marco, al final, generan un descrédito a la propia institución. Y para nosotros, en lo particular, en la labor de fiscalización, yo siempre voy a resaltar la labor que hace la Fiscalía en Apurímac, la Fiscalía Anticorrupción. El trabajo que vienen desarrollando es sui generis, está batiendo récord, disculpen, es vergonzoso porque es corrupción de por medio. Ya no son 15, son 18 alcaldes presos, más un exgobernador regional, sumados, evidentemente algunos con sentencia, otros con prisiones preventivas, pero dentro de un marco escandaloso de corrupción, en una región que tiene mucho potencial de por medio. Y hablo del tema de Apurímac porque hay otro espacio muy importante que se ha venido desarrollándose, que es el Acuerdo Nacional por la Justicia. Un espacio donde ustedes se reunían, sus antecesores, y que tenemos que darle mayor énfasis. Y creo que va a ser determinante el rol que cumple el Acuerdo Nacional por la Justicia, con la presencia también del Ministro de Justicia, para poder fortalecer estas propuestas, estos proyectos legislativos. Y en ese marco quisiera, Presidenta, solicitarle también, pedirle la información de los avances que han venido desarrollando. Y hablaba de Apurímac porque uno de los compromisos era que se iba a descentralizar esas reuniones y una de ellas se iba a desarrollar en Apurímac. Entonces, solo para terminar, congresista Olaechea, yo saludo que el esfuerzo que hacen estos fiscales, estos jueces, pero también no podemos dejar de cuestionar a algunos que también deshonran la imagen de estas instituciones. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. A estas horas yo solamente voy a dedicarme a decir algo ya muy puntual, habiendo saludado a nuestros distinguidos invitados. Que era muy importante tener esta reunión porque estamos escuchando a los actores principales del sistema de justicia. Y deberíamos seguir escuchándolos. Yo me atrevería a solicitarles que nos alcancen por escrito estas observaciones y recomendaciones que han realizado hoy y las que se puedan dar en el camino. Porque este debate recién empieza, señora Presidenta. Es muy importante que la opinión pública sepa de lo que ustedes están pensando porque conocen el trabajo. Y yo diría que se genere también estas opiniones a través de los medios de comunicación. Porque la gente ha ido a votar al referéndum y no sabe ni siquiera por qué ha ido y no sabe lo que se ha cambiado. Además de que hay un gran porcentaje de inasistentes. Entonces, si estamos cambiando la Carta Magna que nos ha gobernado durante 25 años, y sí es cierto que se necesita una reforma en todo el sistema judicial, lo menos que tenemos que hacer es informar a las personas, porque ciertamente no los querríamos llevar a una nueva frustración. Los problemas de justicia, yo los escucho desde que tengo uso de razón. Malos fiscales, malos jueces, juicios que se dan a través de coimas que se han prestado por aquí y por allá, pero no se puede generalizar. Yo voy a ser una defensora de las instituciones, señora Presidenta, empezando por la del Congreso, que algunos congresistas han llegado aquí, pero son los primeros que denigran del Congreso de la República. Yo sí quiero al Congreso de la República y sí es necesario hacer reformas en el Congreso de la República, pero hay que defenderlo. Y si el que está aquí ha llegado por el voto popular, no lo defiende y lo denigra y habla cuántas veces quiere de cerrarlo, señor, no sabe ni siquiera por qué ha llegado al Congreso de la República. Las instituciones se defienden. Que haya uno, dos o tres personajes, un mal juez, un mal congresista, un mal fiscal, no quiere decir que la institución sea mala. Yo rindo mi homenaje aquí a los fiscales y jueces que se batieron en la época del terrorismo y que han muerto y han dejado viudas y huérfanos y no han sido reconocidos en ningún momento. Pero también exhorto a que se haga un trabajo de investigación en cada una de las instituciones, porque nosotros escuchamos aquí en el Congreso de la República de que habían infiltrados del terrorismo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Gente con sentencia. Y eso no se ha corregido. Lo denunciamos también en el Ministerio de Educación y menos mal que empezó la corrección. Hay todavía en las universidades, nosotros hemos tenido reunión en la Comisión de Inteligencia y de Defensa con los rectores de las universidades y los rectores en sesión reservada nos decían del miedo que tenían de denunciar. Y luego hemos escuchado al presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público, admitir que hay jueces y fiscales vinculados y con antecedentes de terrorismo. Eso tenemos que también limpiar, señora Presidenta. Y con valentía, pues. Estamos queriendo dejar un nuevo sistema para el Bicentenario.
asumamos cada uno la responsabilidad que nos compete, pero asumamos con conciencia, no hacer las cosas a locas, a tientas y a ciegas y con una presión mediática de que si no cumples en 30 días, esto ya está mal y te pongo a ti aquí, podemos cerrar el Congreso. No, estos son temas que se tienen que concientizar, hablar y con responsabilidad tomar los mejores aportes. Que nos vengan los aportes de las instancias pertinentes, pero tenemos una gran responsabilidad, señora, que no va a ser que la asumamos simple y llanamente porque nos apuran. Las leyes orgánicas tienen que salir de aquí, de este Congreso de la República. Y sí, con todos sus problemas, pero es este Congreso de la República quien tiene que dar las leyes y no las ONGs, señora, que no se atreven a participar en política, pero que quieren gobernar el país a través de sus ONGs. Con los actores principales, con los que están casualmente ejerciendo en este momento cada una de sus tareas, son los que tenemos que hacer los cambios correspondientes. Claro que se tiene que hacer una reforma a fondo, señora. Y el debate recién ha empezado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho también el defensor del pueblo y el doctor Lecaros. Tenemos que tomar las medidas paso a paso. No se pueden ir a discutir una serie de leyes ya de desarrollo cuando no hemos definido cuál es la cabeza y qué funciones van a tener, qué funciones va a tener también ese órgano técnico que recién estoy dándome cuenta que realmente tiene más atribuciones que el Consejo mismo, ¿no? De acuerdo que hagamos una evaluación también esto de si ya hemos llegado a conclusiones en las reformas al 2021. No las hagamos de carácter permanente, porque si lo que creemos que va a funcionar no funciona, tendremos que cambiarlo. Y entonces no las pongamos difíciles, señora presidenta, y tomemos esto con urgencia, sí, pero tampoco con el apuro que vayamos a cometer errores. Los proyectos que nos vinieron del Ejecutivo para la reforma en el referéndum, tuvimos que corregirlas aquí en el Congreso de la República, porque lo que nos presentaron, casualmente, como dijo el extinto Enrique Bernales, eran un mamarracho. Sus palabras de Enrique Bernales, que en paz descanse, que Dios goce. Pero se corrigieron aquí, en la comisión, en el Congreso de la República, porque si no, peor, la gente iba a votar por algo que iba a ser un monstruo. Y ahora hemos avanzado en este famoso nuevo sistema, pero falta todavía, señora presidenta, y son casualmente los actores principales quienes tienen que venir a dar luces. Para eso se ha hecho el Congreso, para debatir, para escuchar, para recibir opiniones, pero no tampoco, señora, para recibir úcases. Eso no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Salgado. Finalmente, congresista Miguel Ángel Torres. Muchas gracias, presidenta. Primero, agradecer la presencia de cada uno de los distinguidos miembros de la mesa. No solamente porque se están dando el tiempo de generar un debate que es sumamente necesario, sino también de ilustrarnos, porque son ellos los que conocen más la realidad. Tal como lo dice la congresista Salgado, opinar desde afuera es sumamente sencillo, ¿no? Pero ya cuando uno conoce la realidad por dentro, es bastante más complicado y de hecho existe un grado de responsabilidad muchísimo más alto. Nos han permitido entender algo fundamental, presidenta, y es que ¿por qué no era correcto legislar en estas materias sin antes haber pasado por el referéndum? Porque a diferencia del argumento que utilizaban para otros temas, en este caso era determinante. Porque en el referéndum, y coincido, creo que nadie conoce exactamente cuáles han sido las consultas que se han hecho a la población, en este referéndum se estableció algunas diferencias importantísimas que van a marcar el derrotero de por qué camino vamos. Por ejemplo, antes los jueces y fiscales solo podían ser destituidos por el CNM. Ahora no solo podrán ser destituidos, sino también suspendidos hasta 120 días y amonestados por la Junta Nacional de Justicia. Tanto antes como ahora, los jueces y fiscales ordinarios no supremos no podían ser suspendidos o amonestados por el CNM, sino que son sancionados por el propio Poder Judicial o el Ministerio Público, o a través del órgano de control. Es decir,
sí hay distinciones, sí hay modificaciones que se han producido como consecuencia de la decisión tomada en el referéndum. Entonces, en este caso, sí era indispensable saber si esa reforma constitucional iba o no iba, para ver estos proyectos de ley que había remitido el Ejecutivo, considero yo, de manera irresponsable, porque dependía de la decisión que se vaya a tomar a través de las modificaciones constitucionales, cuál era el camino que íbamos a seguir. Lo segundo es que debo coincidir. Sí. Congresista Salgado. Sí, es por eso que hay que aclarar, señora presidenta. Lo que ha dicho el congresista Torres es muy importante. Porque ¿cuál ha sido el mensaje del presidente? Ahí están en el Congreso 7 proyectos de reforma que no quieren hacer. Los culpables, los congresistas. Pero si no teníamos siquiera la directiva necesaria a través del referéndum. Por favor, ustedes son los operadores de justicia, tienen la obligación de hacer docencia también en la opinión pública. Porque el presidente ha dicho, el Congreso, ellos son los culpables, que no se haga la reforma. Cuando primero tenía que darse el referéndum que él mismo convocó. Pero así es pues cuando se manipula la información, señor, y hay que tener la valentía para decirlo. Sí, y además que suelen después decir estas frases de, oye, en 7 días notables han podido desarrollar algo, y ustedes meses no lo pueden analizar. Bueno, lo que pasa es que las verdades a medias son mentiras completas. Y entonces lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros mal hubiéramos hecho en legislar esto si es que no teníamos claro la decisión del referéndum. Lo segundo, y acá coincido plenamente con lo que ha señalado el día de hoy el defensor del pueblo. ¿Qué hacemos analizando algunas cosas de manera previa si es que no definimos lo fundamental? Lo que acaba de enviar el Ejecutivo, que es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, es evidentemente uno de los elementos que debemos ver en primer orden. ¿Por qué? Y para que todos nos entendamos, porque es esa ley la que va a definir el perfil de un juez, el perfil de un fiscal, cómo nombro a ese juez, cómo nombro a ese fiscal, cómo evalúo a ese fiscal o a ese juez. E incluso, tal como lo ha señalado el defensor del pueblo, antes de esa ley orgánica, es evidente que se tiene que ver la reforma del Consejo para la reforma de justicia, ¿no? Es decir, y creo que acá tenemos que hacer hincapié porque los últimos días o los últimos meses estamos perdiendo la visión de las cosas. El fondo de los temas es importante siempre, claro que sí, pero tan importante como el fondo es muchas veces la forma. Porque a veces, por ejemplo, Presidenta, podemos tomar una decisión respecto de un tema de fondo, pero si lo hacemos a través del mecanismo inadecuado o incorrecto, esa decisión de fondo es inválida. Y tenemos ejemplos todos los días. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado de cuál es el camino que vamos a tomar o a adoptar. Coincido, entonces, de que primero deberíamos ir a la reforma del Consejo de Justicia, luego ver la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y luego recién entrar a estas autoridades en donde, de hecho, sí, pues tenemos que entrar a una tremenda discusión, pero creo que va a ser válida y fructífera de si son terceros o son órganos internos los que van a desarrollar esta verificación de la disciplina. Coincido con el Contralor cuando hace referencia al tema de lo irracional que es una de estas propuestas en donde el Consejo Técnico está por encima de la instancia política. Y no solamente porque puede tomar decisiones, normativas, regulaciones directamente, sino porque incluso el Consejo Técnico no es un reflejo del Consejo Directivo. O sea,
Yo entendería, bueno, claro, lo que pasa es que las personas, los titulares, no pueden tener tiempo para ver el detalle. Perfecto, en esos temas lo podrá delegar. Pero de ahí a decirme, oye, no, ustedes están bonitos para la foto. Pero para la parte técnica, llamo al representante del MEF, llamo a todos otros aquellos que, de alguna manera, puedan estar más sujetos a órdenes, por ejemplo, del Ejecutivo, y cambiar la historia del juego. Respecto a las autoridades, que como les digo, Presidenta, yo creo que es lo último que tenemos que ver, no porque no sea importante, sino que por forma, es lo lógico. Es evidente de que, esta es práctica usual, les encanta poner un título y que el contenido sea distinto. Porque me están hablando, ¿no?, de órganos, cuando vemos el contenido y son organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, acá ya estamos innovando, porque resulta que puedo crear un organismo constitucionalmente autónomo a través de una ley. Si les queda duda, veamos qué autonomía tienen. Tienen una autonomía plena. ¿Quiénes son los que los nombran? Y la evidencia concreta. ¿Quién los remueve? Dice que la autoridad la remueve el Congreso. Que yo recuerde, puede ser que me equivoque, pero el Congreso solamente remueve a las que son OCAs, organismos constitucionalmente autónomos, no a órganos. Pero es que esto es usual. Proyectos de ley, decretos legislativos, donde hay un título y el contenido es distinto. Y claro, se escuda el Ejecutivo lastimosamente en que estas cosas son difíciles de explicar. Y que el discurso fácil y que el golpe bajo seguramente nos va a tratar de arrinconar para tomar decisiones que son inadecuadas, que no ayudan al objetivo que estamos logrando. Yo quiero hacer finalmente, Presidenta, una invocación a cada uno de nuestros ilustres invitados. En el derecho nosotros sabemos que el fondo es importante y la forma también lo es. El día que nosotros olvidamos la forma, sí estamos dando golpe a la institucionalidad. Y la invocación que yo le hago a través de la presidencia a cada uno de nuestros ilustres invitados es de que hagamos docencia en ese sentido. Si el día de hoy esta discusión se queda en este recinto, nuevamente vamos a haber perdido. Porque la población va a escuchar el discurso fácil, el discurso populista, efectivista, de quienes dicen, oye, no me interesa cómo tomamos la decisión, no me interesa si el Consejo Directivo dijo algo, no me interesa, no, total, hay que llegar al punto. Creo que eso le hace muchísimo daño a nuestra democracia, muchísimo daño a nuestro sistema. Y yo la verdad, Presidente, es que espero que el Congreso nuevamente no se quede solo en esta batalla. Espero que cada uno de nuestros invitados haga docencia. Sabemos que es difícil, sabemos que si hay congresistas que no entienden esto, y congresistas que se suponen haber estudiado una carrera y todo, es mucho más difícil que la persona de a pie, aquella persona que no ha tenido la oportunidad de una educación, pueda comprenderlo. Es por eso que todos aquellos que nos creemos y nos sabemos institucionalistas, tenemos que hacer docencia. Ese es mi pedido, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Torres. Voy a atreverme a coger sus últimas palabras para comprometer a nuestros invitados. Efectivamente, no nos dejen solos, no dejen solos al Congreso en esta pelea. Ya nos ocurrió pre-referéndum. Estas reformas que estamos emprendiendo ahora son fundamentales para nuestro país. Y esa es una oportunidad histórica. Todos estamos de acuerdo en la reforma. Hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Es fundamental que todos nos compremos el compromiso de hacerlo bien y que eduquemos a la población. No podemos de ninguna manera trabajar en contra de un Estado de Derecho, en contra de un Estado de Derecho constitucional que estamos obligados a resguardar. Y en esta comisión, ninguno de sus miembros, creo yo, va a permitir que se transgreda
el reglamento, la ley y muchísimo menos la Constitución. Vamos a actuar absoluta y valientemente en resguardo de la institucionalidad. Siempre. A eso nos debemos. El pueblo peruano necesita respuestas honestas, pero también valientes. Voy a darle el uso de la palabra a nuestros invitados para sus reflexiones finales, agradeciendo a los señores congresistas por su concurrencia. Con doctor José Luis Lecaros. Gracias, Presidenta. En realidad quiero agradecer al Congreso de la República, especialmente a la Comisión de Constitución, por habernos invitado a esta reunión que ha permitido que hagamos presente la posición de la Sala Plena de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general ante estas propuestas de modificaciones legislativas. Creo que todos tenemos un solo norte, que es el progreso del país y la mejora y optimización de la administración de justicia. Pero como ya se ha dicho, esta mejora no puede hacerse atropellando la institucionalidad ni la autonomía de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente reconocidos. Yo quería aclarar que cuando hice un símil entre la Comisión de Ética con la OJMA, no era porque realmente tengan funciones iguales, sino simplemente quería graficar cómo se vulneraría la autonomía del Poder Judicial si se ponía un órgano externo. Finalmente quiero asumir ante ustedes el compromiso del Poder Judicial y de mi parte por dar una batalla, por más dura que sea, para que se respete la constitucionalidad y la autonomía de todos los poderes del Estado, pero en especial la del que me toca representar a partir del 2 de enero, que es el Poder Judicial. Congresista Alcorta. Creo que en eso tenemos que coincidir todos, por la democracia, porque se vive en democracia, con la oposición, con la tolerancia. Lo digo porque el otro día el Premier ha dicho, congresista electo, no Premier electo, sino congresista electo, que o la inmunidad se elimina o se modifica. Nosotros sabemos qué hacer. Yo, en general, soy mucho más drástica en este tipo de decisiones, pero el Premier es una opinión, pero no es nada ni nadie para venir a amenazar con eso. O se elimina o se modifica. Se equivocó el Premier, para aclararlo y coincidir con todos ustedes. Bien. Gracias, congresista Alcorta. Doctor Lecaros. Finalmente, repito, yo asumo la presidencia de la Corte Suprema a partir del 2 de enero y con ese encargo también contraigo el compromiso, no solo con el Congreso de la República, sino con la población en general, de hacer que la justicia peruana sea más célere, más eficaz y más transparente, porque precisamente la transparencia está en la erradicación de la corrupción. Muchas gracias. Gracias, doctor Lecaros. Doctora. Gracias, señora presidenta. También para expresar a usted y a todos los señores y señoras congresistas que ha sido una oportunidad muy favorable para nosotros, del Poder Judicial, a efecto de dar a conocer nuestras experiencias, nuestros puntos de vista. Y también decirles a todos ustedes que este espacio es sumamente valioso para que se pueda reflexionar, ustedes que tienen esta responsabilidad grande de aprobar y de expedir la legislación correspondiente, y que en el caso del Poder Judicial y sobre todo del órgano de control, sí, a pesar de todas las limitaciones, hemos hecho un trabajo firme, un trabajo perseverante y que ha dado resultados. Nosotros hemos sacado de carrera, previo procedimiento administrativo disciplinario, a varios presidentes de cortes, a jueces superiores, a jueces de paz letrados, a auxiliares, que verdaderamente no merecen pertenecer al Poder Judicial, y sí tenemos nuestros resultados. Y decirles también que es importante recordar experiencias que ha vivido el Poder Judicial cuando personas fuera del entorno quieren cambiar las cosas. Nosotros tuvimos una reforma, la última, nefasta, que estuvo a cargo del exoficial de la Marina, el señor De Lepiani,
y los resultados fueron sumamente desfavorables. Hubo jueces sometidos, arrodillados, que verdaderamente han quebrado mucho ese respeto que tiene que tener el Poder Judicial, y no queremos que esas historias nuevamente aparezcan cuando se trata de buscar cambios, pero que estos lo hagan desde afuera. Por eso es que nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con las reformas, pero las reformas efectivamente, como se ha dicho aquí, tienen que venir de adentro. No nos oponemos a los cambios, sí queremos los cambios, pero con respeto a nuestras instituciones y a la persona de los jueces y de quienes integran el sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor